Giraud, soy responsable de macroeconomía de CREA, y la idea es tener un repaso, bueno, hablar un poco de qué pasó en el año, pero sobre todo no decir qué es lo que va a pasar, porque realmente el contexto macroeconómico está muy incierto, pero por lo menos plantear cuáles son los principales interrogantes que hay hacia adelante y cuál es el posible rumbo que pueden tomar las principales variables que hacen o que impactan después sobre el negocio ganadero. Para empezar, vamos a empezar hablando del dólar, ¿no? Siempre una variable clave en Argentina y siempre protagonista, por lo menos en los últimos años. Lo que tenemos acá es el indicador que solemos mostrar, es un indicador importante para la economía, que es el tipo de cambio real. Que lo que nos dice esto es cuánta competitividad nos está dando el tipo de cambio. En este caso está expresado como qué dólar deberíamos tener hoy para tener la competitividad de un cierto periodo. Por ejemplo, si miramos la convertibilidad, estos años de acá, el 1 a 1 nos da una competitividad que sería como tener un dólar oficial hoy a 68, y cuando salimos de la competitividad, que llegó el dólar a estar a ese pico de 4, ese 4 en ese momento nos da una competitividad que sería hoy como tener el dólar a 205. Esto lo que tiene en cuenta es el ritmo o la devaluación del tipo de cambio en Argentina, pero también en nuestros principales socios comerciales, y también la inflación en Argentina y en nuestros principales socios comerciales, porque típicamente acá, que bueno, de hecho es lo que pasó este año, es que la inflación es mucho más elevada que en el resto del mundo. Este año prácticamente todos los meses estuvieron arriba del 3 porcentual, y si la suba del dólar no te compensa esa diferencia, en definitiva te están subiendo los costos al 3% mensual. Si el dólar no te compensa eso, en definitiva te están aumentando los costos en dólares, y eso genera que lentamente, mes a mes, vas perdiendo competitividad del tipo de cambio. Que de hecho, fíjense, ya la última parte del gráfico, perdón, eso fue lo que vino pasando. El año pasado, de hecho, tuvimos un esquema, o el gobierno tuvo un esquema donde el dólar iba acompañando a la inflación justamente para prevenir que pase esto, ¿no? Al acompañar el dólar a la inflación no se producía un aumento de los costos en dólares. Entonces, si miramos el 2020, la competitividad del tipo de cambio punta contra punta se mantuvo prácticamente constante. Ahora, eso en 2021 cambió, y de hecho el gobierno a partir de febrero, esto típicamente pasa en los años de elecciones, y con ese anclaje del tipo de cambio oficial rápidamente se empezó a perder competitividad. Eso se mantuvo hasta hace pocos días, vamos a ver más adelante, pero una de las cosas que hizo el gobierno después de las elecciones es que empezó a mover el tipo de cambio oficial. Pero fíjense que en definitiva tenemos un tipo de cambio que perdió competitividad este año y está más o menos en niveles de 2016 o 2019, dependiendo la parte del gráfico con el que la comparemos. Ahora, yo les decía que esto es lo que se hace típicamente en los años para tratar de que la inflación baje y estimular el poder adquisitivo y que la gente llegue con una sensación de bienestar a las elecciones. Ahora, una novedad de este año es que eso no tuvo demasiados resultados. Tenemos acá la inflación de 2019 y la inflación de 2021, sacamos 2020 del medio, básicamente un año muy atípico por la pandemia, pero fíjense que 2019-2021 hasta octubre, hoy justo hace pocos minutos salió el dato de noviembre, la interanual de 2021 a octubre y la inflación de 2019. Ahora, la salvedad es que en 2019 el dólar está aumentando 58%, y a octubre está aumentando nada más que 28% el dólar contra octubre del año anterior, mientras que algo similar pasa con los precios regulados. Estamos hablando de precios regulados de tarifa de los servicios públicos, pero también prepagas, internet, y más que 39%, cuando en 2019 venía subiendo al 48%. En definitiva, el viejo truco, si se quiere, de frenar el dólar en las elecciones para que baje la inflación,
este año no tuvo demasiados resultados. De hecho, una de las cosas preocupantes, si se quiere, es que tenemos una inflación muy similar a la de 2019, cuando estamos anclando el dólar y las tarifas, además de todo el tema del congelamiento de precios y todo ese tipo de cuestiones que se trataron de instrumentar. Sí. A ver, vamos a sacar la cámara por las dudas. Bueno, sacamos ahí la cámara para preservar un poco el ancho de banda, a ver si ahí se escucha mejor. Bueno, les decía que básicamente el viejo truco de anclar el tipo de cambio para estimular la economía no tuvo mucho impacto en la inflación. De hecho, la inflación estuvo alta todo el año. Y eso a su vez se traduce en que no hubo una recuperación importante del salario real, del poder adquisitivo del salario, a pesar del anclaje que hubo del tipo de cambio de las tarifas, ¿no? Fíjense, esto empieza en 2017, que fue el último año de crecimiento de Argentina hasta que empezó la actual crisis. Fíjense cómo se fue contrayendo el poder adquisitivo del salario. Tenemos ahí el 80 con el cambio de gobierno. Y fíjense que esa tendencia básicamente continuó en algún momento de este año, alrededor de junio. Un poco se empezó a recuperar el poder adquisitivo finalmente, pero fíjense que sigue estando por debajo del momento del cambio de mandato y definitivamente sigue estando por debajo del pico anterior a la crisis, ¿no? Una de las lecturas del gobierno es que el resultado electoral en buena medida se debió a que una promesa central era recuperar el poder adquisitivo del salario, y esa promesa evidentemente no se cumplió. Ahora, este anclaje del tipo de cambio, anclar el tipo de cambio. Hagamos un poco de memoria, volvamos al año pasado, fines del año pasado, la brecha cambiaria llegó a estar más del 100%, y parecía que la devaluación era prácticamente inminente, pero finalmente esa devaluación no solo no se produjo, sino que estamos diciendo que anclaron el tipo de cambio oficial. ¿Qué pasó en el medio entre ese fin de año y este año donde finalmente anclaron el oficial? Básicamente, creo yo, lo que pasó fue el aumento de los precios internacionales de las commodities. Si miramos de acuerdo a las estadísticas de Ciara, el agro liquidó en el mercado de cambios 11.500 millones de dólares más que el año pasado. Si miramos las estadísticas del Banco Central, incluso la cifra es mayor que la que da Ciara, pero definitivamente tenemos un agro que tuvo un importante aporte de divisas en el mercado cambiario. De hecho, fíjense, acá tenemos la intervención del Banco Central en el mercado de cambios. Si las barras están positivas, el Banco Central está comprando dólares. Si están negativas, el Banco Central está vendiendo dólares. Fíjense la coincidencia, ¿no? ¿Cuáles son los meses de mayor compra de divisas en el mercado oficial? Básicamente los meses de la cosecha. Y fíjense cómo a partir de agosto el Banco Central, de comprar divisas en el mercado oficial, pasa a venderlas, ¿no? En cuanto termina la cosecha, le cambia el saldo en el mercado de cambios. Fíjense que tenemos acá la intervención en el mercado paralelo también, porque el Banco Central hoy en día no solamente está interviniendo en los mercados oficiales, sino también vende en el paralelo para contener la brecha. Estas pequeñas barritas mes a mes, que no parecen tan grandes, si las sumamos, está hasta octubre, porque básicamente la estadística está octubre, no es que en noviembre no hayan intervenido. Pero básicamente si sumamos esas barritas nos da como 2.400 millones de dólares que se destinaron a contener la cotización del dólar, ni siquiera en el mercado oficial, ya estamos hablando del mercado paralelo. Ahora, les decía que básicamente fue central para que se pueda contener el dólar el aporte de divisas del agro, ¿no? Que permitió fortalecer por lo menos transitoriamente las reservas durante la cosecha para poder vender en el mercado paralelo y para poder vender a partir de agosto también en el mercado oficial. Ahora, si miramos, uno de los temas es que a pesar de ese aporte de 11.500 millones de dólares adicionales, si miramos las reservas, cómo están ahora versus cómo estaban a fin del año pasado, prácticamente están igual. O sea, el aporte, la mayor liquidación de divisas del sector agropecuario con la suba de los precios internacionales, alcanzó para que el gobierno pueda frenar el dólar, pero no alcanzó para que el gobierno pueda acumular divisas. Esa es una de las razones por las cuales
nuevamente en este fin de año estamos otra vez mirando diariamente cuánto vende el Banco Central y cuándo puede ser que falte el dólar. Básicamente porque el aumento del ingreso de divisas que hubo este año se gastó en tratar de estimular la economía más que en fortalecer las reservas y despejar un poco la incertidumbre, ¿no? Algo importante, básicamente, bueno, ahora viene la cosecha fina, la cosecha de trigo, que el Banco Central la está esperando más que ansiosamente, pero pensando en el año que viene, ¿no? Tenemos al agro, que básicamente es el aportante de divisas de la economía, junto con otros exportadores, como pueden ser software o minería, por ejemplo. Pero entonces hay un rol clave del agro aportando divisas, entonces lo que hay que tener en cuenta para el año que viene es, bueno, si la cosecha es floja el año que viene, floja en términos de dólares, ¿no? O sea, estamos hablando precio por cantidad, eso va a ser un problema para el sector, pero también va a ser un problema para el gobierno y para el país, porque tenemos ahí un factor de estabilidad en el mercado de cambios que es el aporte de divisas del agro, que si se compromete va a estar complicado. Otro tema por el cual estamos en otro outlook hablando de dólar y hablando de las perspectivas para los próximos meses es el tema de los pagos de deuda, ¿no? Habrán visto, está en todos los titulares ya la negociación un poco a contrarreloj con el fondo. ¿Y por qué esa negociación es a contrarreloj? Bueno, porque en noviembre el Banco Central tenía más o menos 5.700 millones de dólares en las reservas, esto descontando los encajes de los depósitos, descontando el swap con China y otros préstamos de corto plazo. Y con estos 5.700 millones de dólares, más lo que compre el Banco Central de la cosecha fina, si es que le alcanza para comprar, se tienen que afrontar estos vencimientos de deuda. Fíjense, ahora el 20 hay que pagar, el 20 de diciembre hay que pagar 1.900 millones, y ya en marzo 2.800 millones más al fondo y 1.900 millones al Club de París. Si sumamos todos estos vencimientos de deuda, exceden largamente las reservas que tiene el Banco Central. En definitiva, de ahí es que surge la urgencia del gobierno de acordar con el Fondo Monetario, básicamente porque si no se acuerda con el Fondo Monetario, llegado marzo, la plata para pagarle al fondo no está. Digamos, no es un secreto, sino que lo dicen las estadísticas y lo dice el propio gobierno. Entonces, básicamente, los caminos son o acordar con el fondo o en marzo va a haber un default con el fondo, que vale decir, sería una novedad en la historia argentina, porque Argentina nunca le dejó de pagar al Fondo Monetario Internacional. Siempre Argentina le ha defaulteado, bueno, le ha defaultado un montón de veces a los acreedores privados, desde los 70 en realidad, porque previo a 1930 Argentina era un buen pagador, pero desde los 70 Argentina defaulteó varias veces con acreedores privados, pero nunca le defaulteó con el fondo. Y en general es muy raro que un país con el fondo, ¿no? Entonces hoy el escenario base es que el gobierno va a llegar a algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar esto, y eso va a implicar algunos cambios de política. Un cambio de política que típicamente viene con los acuerdos con el fondo es que el Fondo Monetario quiere que el dólar flote. En general, el Fondo Monetario es partidario de dejar al dólar flotar, y de hecho algo de eso ya empezó a verse, ¿no? Todavía el dólar está aumentando muy por abajo de la inflación, pero fíjense cómo veníamos de este esquema previo a las elecciones donde el dólar aumentaba 1% por mes, básicamente, creo que desde junio que venía aumentando 1% por mes, y fíjense cómo en los últimos días esto ha empezado a levantar, y acumulado en los últimos 30 días ya vamos un 1,5% de aumento acumulado del dólar en los últimos 30 días. O sea, si es parte de un plan para acordar con el fondo o simplemente es porque ya la dinámica de atrasar el dólar no podía sostenerse, está por verse, pero en definitiva una novedad es que el gobierno empezó a aumentar un poco el ritmo de depreciación del dólar oficial. Otro tema que, bueno, de hecho ahora se está discutiendo en el Congreso con el presupuesto es el tema de la consolidación fiscal, ¿no? Sabemos siempre una parte integral de los acuerdos con el fondo es el ajuste del déficit fiscal. Parte de eso ya vino ocurriendo durante este año. Fíjense, acá tenemos el déficit de 2020 y tenemos el déficit de 2021.
Y fíjense, acá hay algunos temas, el pasado, digamos, nos puede dar algunos temas para el futuro, porque fíjense cómo se redujo el déficit público. Bueno, en parte aumentar la recaudación de retenciones, esto también, básicamente la mayor liquidación del agro, como ustedes bien saben, se traduce en que parte de esa liquidación no va al agro, sino que la capta el Estado vía impuestos. Fíjense que la recaudación de retenciones subió 0,7% del PBI. Noten que tener una buena cosecha realmente es muy útil para el gobierno, ¿no? Porque estamos diciendo una buena cosecha con buenos precios te aporta dólares, de los cuales el país está escaso, y además mejora las finanzas del gobierno de manera sustantiva sin que el gobierno tenga que ajustar, ¿no? O sea, es algo que realmente ayuda bastante. Otro poco de ajuste fiscal fue con grandes fortunas, fíjense, 0,5% del PBI aportó ese impuesto, y después el aumento del resto de los ingresos, que básicamente es la reversión de la cierta baja de impuestos que había hecho Macri, ¿no? El tema de la baja de impuestos a la seguridad social, bienes personales, todos estos impuestos que se fueron revirtiendo y con una actividad mejor, superada la pandemia, todo eso explica la reducción o el aumento de la recaudación impositiva. Lo otro que explica básicamente la reducción del déficit es el retiro del gasto COVID, el IFE, el ATP, todos estos planes de emergencia del año pasado, buena parte se retiró. Después jubilaciones están aumentando por debajo de la inflación, los intereses de la deuda se redujeron un poco, y acá hay dos cosas que este año aumentó el gasto. Uno es obra pública, típico de un año electoral, y otra cosa que aumentó son los subsidios, ¿no? Esto relacionado a, bueno, si no aumentas las tarifas, evidentemente vas a gastar más en subsidios. Con todo, hubo una baja importante del déficit fiscal que va a ser más difícil de replicar el año que viene, porque fíjense, por un lado, el gasto relacionado al COVID lo podés sacar una sola vez, y por otro lado, retenciones y grandes fortunas, bueno, que aumente la recaudación de retenciones dependería otra vez de tener una suba de los precios internacionales tan importante como la que tuviste este año. Grandes fortunas fue por una vez, y si lo quisieran renovar tienen que pasar por un congreso que ahora es más adverso, con lo cual tenés un componente de aumento impositivo este año que el año que viene no lo vas a tener, y tampoco podés retirar gasto COVID, lo cual pone presión sobre reducir el resto de las partidas del gasto, o hay que ver ahí cómo resuelve esa tensión del gobierno, si trata de pasar por el Congreso un aumento de impuestos o va por una reducción del gasto. En caso que haya una reducción del gasto, obviamente el primer sospechoso son los subsidios a las tarifas. Eso básicamente es la primera partida que tiene para ajustar el gobierno. Obviamente eso después tiene un impacto en la inflación, ¿no? Porque estamos diciendo, si el fondo quiere reducir el déficit y para reducir el déficit hay que bajar los subsidios, eso a corto plazo tiene un impacto para la inflación, y corregir el dólar obviamente también tiene un impacto sobre la inflación, ¿no? Ahora, el déficit fiscal es importante no solo porque puede implicar suba de impuestos o por cómo se ajusta la distribución del tema fiscal entre la sociedad, sino también porque el déficit fiscal de alguna manera hay que financiarlo, ¿no? Decíamos que este año no funcionó el viejo truco de anclar las tarifas y el dólar para que baje la inflación. ¿Y por qué no funcionó? Bueno, probablemente porque venimos de la emisión monetaria más elevada de los últimos años. Esto es el financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro, o sea, cuánta plata está imprimiendo el Banco Central para darle al Tesoro. Y fíjense cómo esto aumentó fuertemente el año pasado con la pandemia. El año pasado hubo un déficit muy importante que se financió con emisión. Y si bien este año se redujo, todavía estamos muy por arriba del nivel de años anteriores, ¿no? Eso en definitiva es lo que explica la persistencia de la inflación a pesar del anclaje de las tarifas y el dólar. Ahora hay otro tema monetario, no me quiero detener demasiado, pero más allá del déficit actual, también parte de la plata que se emitió se controló, se sacó de la calle con LELIQs. Estas LELIQs son unas letras del Banco Central, que el Banco Central entrega a los bancos le dan plata, y así se saca plata de circulación. Ahora, claro, el tema es que después se acumula un stock de LELIQ, que fíjense que hoy está más o menos en casi 11% del PBI,
como en 2017, solo que en 2017 era en LEVAC, no era en LELIQ, pero es la misma idea. Hay un gran stock de letras, que en definitiva esto lo que genera es que se termine emitiendo para pagar los propios intereses de estas letras, lo cual refuerza el tema de que es difícil dejar de emitir y bajar la inflación, en definitiva, ¿no? Una diferencia con 2017, obviamente, es que hoy hay cepo, entonces como no hay cepo, esta plata no se puede ir directamente contra el dólar, que en 2017 sí, y bueno, eso fue lo que terminó pasando. Por último, ya pasamos a las conclusiones, pero básicamente otro tema es que el Fondo Monetario probablemente pida endurecer la política monetaria. Fíjense, la política monetaria del Banco Central es de las pocas cosas estables en Argentina. Desde marzo de 2020, a pesar de que se ha acelerado la inflación, que el Banco Central no mueve su tasa de referencia. Obviamente, como la tasa está quieta y la inflación se ha acelerado, la tasa del Banco Central se ha vuelto más negativa, y eso obviamente es una de las cosas que incentiva irse al dólar. No hay retornos atractivos en pesos, entonces voy y trato de comprar en el mercado paralelo, trato de comprar bienes dolarizados y ese tipo de cuestiones. El Fondo Monetario probablemente pida ajustar esto, con lo cual para los próximos meses o para la próxima campaña es un tema a tener en cuenta. Cuidado que pueda aumentar el costo del crédito en pesos si el Fondo Monetario pone como condición que el Banco Central mueva su política monetaria, cosa que no hace rato. Bien, ya para redondear entonces, vamos a hablar un poco de perspectivas para un año próximo de muchas incertidumbres. Sabemos que el gobierno empezó a mover el tipo de cambio, yo creo que como mínimo va a tener que hacer que el tipo de cambio vuelva a acompañar la inflación. Ahora, una gran incertidumbre es si eso se puede hacer de manera armoniosa, ¿no? En 2013 había habido una idea similar de ir devaluando gradualmente, y finalmente en 2014 se terminó escapando el tipo de cambio, ajustando de un salto. Una duda es cómo es la dinámica este año, si el gobierno realmente puede ir haciendo de manera armoniosa o en algún momento se le escapa la corrección. Tenemos el tema del acuerdo con el fondo, están ahí en el tira y afloje en la negociación con el gobierno, hay que ver qué condiciones implica. Hablábamos recién de la tasa de interés, un tema puede ser que en el marco de un acuerdo se encarezca el crédito en pesos, y después está el tema de la forma de instrumentación del ajuste fiscal, ¿no? El fondo te va a pedir reducir el gasto no, reducir el déficit, y el déficit se puede reducir reduciendo el gasto, valga la redundancia, o subiendo los impuestos. Hay que ver ahí si el gobierno quiere subir los impuestos, va a tener que pasar por un Congreso más adverso, y si quiere bajar el gasto, bueno, yo creo que es un gobierno bastante adverso a bajar el gasto, hay que ver ahí qué pasa en esa negociación, cómo se termina resolviendo eso. Y finalmente yo creo que lo que sí tiene más certidumbre es el tema de que la inflación difícilmente baje el año que viene, ¿no? Si este año tuvimos una inflación cómodamente arriba del 50, anclando dólar y tarifas, en la medida que el año que viene haya algunas correcciones de tipo de cambio y correcciones de tarifas, parece muy difícil que la inflación pueda ser menor a la que tuvimos este